Buenos días, mi nombre es Verónica Peñalosa, estudiante de Ingeniería Industrial de la materia electiva 5, Gestión de Almacenes e Inventarios. Sobre el suavizamiento exponencial. Es un método estadístico que se utiliza para pronosticar la demanda de un producto en un periodo determinado, es decir, que sirve para hacer una estimación de cuántas unidades se podrán vender en un periodo futuro. Este método se utiliza tanto en grandes como en pequeñas empresas porque es un método efectivo y simple para predecir la demanda. Para calcular el pronóstico de demanda de un periodo mediante el método de suavizamiento exponencial se debe sumar el producto por la demanda del periodo anterior más el producto del pronóstico de la demanda del periodo por 1 menos el factor de suavización. De manera que la fórmula de suavizamiento exponencial es la siguiente, donde la PT es el pronóstico de la demanda del periodo, es decir, PT pronóstico de la demanda del periodo, PT menos 1 es el pronóstico de la demanda del periodo anterior y DT menos 1 es el valor de la demanda real del periodo anterior, el factor de suavizamiento. Pues este factor puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, no obstante, esto generalmente su valor varía entre 0.05 y 0.050, porque es un método exponencial simple. Los tipos de suavizado exponencial existen 3 tipos. El de método de pronóstico de series temporales mediante el suavizado exponencial, que es un método sencillo que no presume ninguna estructura sistemática. Una extensión que maneja específicamente las tendencias y el enfoque más avanzado que llega a un soporte para esta estacionalidad. El suavizado exponencial simple, o SIS, por sus siglas en inglés, también llamado suavizado exponencial simple, es un método de pronóstico de series temporales para datos univariados sin tendencia ni estacionalidad, que requiere un único parámetro llamado alfa, que se especifica con la letra A, también llamado factor de suavizado o coeficiente de suavizado. También tenemos el suavizado exponencial doble, que es una extensión de suavizado exponencial que añade explícitamente el soporte para tendencias en las series temporales univariadas, pues además del parámetro alfa para controlar el factor de suavizado de nivel, el cambio de tendencia llamado beta, entre paréntesis, como se abrevia B. Este método emite tendencias que cambian de diferentes maneras, aditivas, multiplicativas y dependiendo de la tendencia si es lineal, exponencial o respectivamente. Tenemos el suavizado exponencial triple, que es una extensión de suavizado exponencial que se añade explícitamente para la estacionalidad de series temporales. Es un método que a veces se denomina suavizado exponencial de Holt-Winters, en honor a dos de sus colaboradores, Charles Holt y Peter Winters. Además, de los factores suavizados alfa y beta se agrega un nuevo parámetro llamado gamma, que controla la influencia de los componentes estacionales. Al igual que la tendencia estacionalidad, puede moldearse como un proceso aditivo multiplicativo para un cambio lineal o exponencial en la estacionalidad. Con el alcance de la técnica de pronóstico. Sus características principales es la aplicación vertical, el pronóstico de demandas a corto plazo, que es ideal para serie de datos sin tendencia ni estacionalidad marcadas, es decir, niveladas. Es un tipo de ponderación, pues asigna mayor peso a las observaciones recientes y menor peso a las antiguas, decreciendo exponencialmente. Sus componentes, suavizamiento simple de nivel y doble de nivel más tendencia, pues los parámetros serían alfa, que define la rapidez de respuesta de un alto que reacciona rápido o recientemente a un bajo que suaviza más el ruido. Tenemos las limitaciones que requieren un valor inicial, a menudo un promedio móvil. No funciona muy bien si hay parámetros o patrones estacionales fuertes sin un ajuste específico como el método de Holt-Winters. Su capacidad de respuesta puede retrasarse frente a cambios muy drásticos en la tendencia. En las ventajas se requiere pocos datos históricos para funcionar y es sencillo de implementar y muy popular en empresas, por ejemplo en Excel. Que acá tenemos el desarrollo de reducción de la fórmula de suavizado exponencial. Indique los criterios que se deben considerar para que sea la técnica más adecuada al caso de estudio. Pues en las características de los datos tenemos la ausencia y tendencia de estacionalidad. El suavizamiento exponencial o SIS es ideal cuando la demanda relativa estable
fluctúa alrededor de un promedio constante, sin tendencias claras de crecimiento o descenso. Pues la presencia de tendencias para el suavizamiento doble es si la serie muestra una tendencia, que se debe utilizar el método de suavizamiento exponencial de doble o de Hult. La presencia de tendencia de estacionalidad triple es si la serie muestra ambos componentes, que se debe utilizar el método de Hult-Winters. Pues los datos recientes, que son más relevantes, la técnica es adecuada cuando el comportamiento pasado o más cercano es un mejor predictor del futuro que los datos antiguos. Acá, como pueden ver, el pronóstico de la demanda con el uso de Excel. En los parámetros técnicos, pues su selección de la constante suavización de alfa bajo cercano es ideal para datos concluidos buscando estabilidad con el pronóstico. Un alfa alto es ideal cuando se busca un pronóstico sensible que reaccione rápidamente a cambios recientes en la demanda. Y minimización de errores es lo mejor, es que aquella se minimiza con los indicadores de error, como el MSE, que es un error cuadrático medio, o el MAP, que es una desviación absoluta media, o el MAP, que es error porcentual absoluto medio. En el contexto de la aplicación, pues los pronósticos a corto plazo es superior para estimar el próximo periodo, pero menos confiable para proyecciones a largo plazo. Limitados a datos históricos, a diferencia de modelos complejos como ARIMA, el suavizamiento exponencial puede iniciar con pocos datos, incluso con un solo valor anterior, para pronosticar el siguiente. La necesidad y rapidez de automatización es una técnica sencilla, computacionalmente ideal para gestionar miles de inventarios o actualizaciones automáticas rápidas. Seguimos con desarrollar al menos 3 ejercicios o casos prácticos donde se demuestre la forma de aplicarlo. En el problema 1 se tiene la siguiente tabla con los datos de demanda y valores de alfa para los casos diferentes en los años señalados. Acá. Pues se completa la tabla pronosticando la demanda para los años correspondientes utilizando el método de suavización exponencial que ya explicamos. Se realizan los cálculos para cada alfa, es decir, para alfa 0.1 y para alfa 0.5 se realizan los siguientes cálculos con los años, es decir, 0.1 por 52 más 0.9 por 42 es igual a 43 y así seguimos todos hasta el 6, que son los valores correspondientes. Se llena la tabla con los cálculos realizados, es decir, con los resultados 42, el 54 resultó 43, el 65 resultó 44,1, el 51 46,19, 64 46 67 para alfa 0,1. Para alfa 0.5 el 52 resultó 42, el 54 47, el 65 50.5, el 51 57.5. Se completa la tabla mostrada a continuación para los años correspondientes utilizando el método de suavización exponencial para los meses de marzo y abril de 1970. Alfa es igual a 0.1. Se rellena la fecha, la inicial, los meses, la demanda, el promedio de pronóstico, la tendencia anual aparente, el ajuste de tendencia, la demanda esperada y el pronóstico de periodo. Luego se realizan algunos cálculos. Por ejemplo, tenemos que en enero tenemos el de 3 que es 46, después tenemos el 0.1 en alfa por 46 menos 1 menos 0.1 por 42 que es 42.4. Ya sabemos los valores que representan. Eso da un 0,4. Luego ponemos la fórmula, el alfa 0.1 por 42.4 más menos 1,01, que es nuestra alfa por 0, es igual a 0.04. Y luego tenemos el 42.4 menos 0,1 dividido entre 0.1 por 0.04, el mismo alta y nuestro resultado. Eso da un 42.76. Y tenemos que el de t es más 1 es igual a 42 más 1 dividido entre 0.1 y el resultado 0.04 nos da 42.80. Y en febrero lo mismo procedimiento. Entonces tenemos la siguiente que colocamos los resultados. Ejemplo, en marzo 42.21, el promedio de pronóstico sería 42.21, 40.69.
la tendencia anual aparente menos 2.25 y en abril 0.48. El ajuste de tendencia sería menos 0.19 y en abril menos 0.12. La demanda esperada sería 38.53 en marzo y 39.61 en abril. Y el pronóstico de periodo en marzo sería 42.68 y en abril 38.35. En el problema 2 dice que calcule los pronósticos necesarios para cada uno de los meses restantes con suavización exponencial utilizando un alfa de 0.6. Entonces tenemos en marzo la demanda de 234 y aquí se va haciendo esta fórmula para sacar los resultados acá. Tenemos la fórmula que sería 234 más 260 dividido entre 2, eso nos da 247. Es el resultado que vamos colocando acá al siguiente lado. Entonces la fórmula sería alfa de t menos 1 más 1 menos alfa ft menos 1. Entonces colocamos de la siguiente manera el alfa 0.60 por 260 más 1 menos 0.3 247 y aquí nos va a ir dando. Tenemos que en el problema 3, una empresa ensambladora que lleve el registro de la demanda mensual de unos subproductos emblemáticos para un periodo de un año y la información obtenida que se presenta en la columna etiquetada demanda en la imagen A. A continuación se requiere utilizar el método de suavizamiento exponencial simple considerando 3 valores para el parámetro de suavizamiento alfa 0.1, 0.5 y 0.9. Entonces obtener el pronóstico del periodo 13 del mes de enero del año siguiente y evaluar el ajuste del método para calcular cada uno de los valores alfa propuestos. Entonces tenemos los periodos acá, 13 periodos, tenemos el mes de enero hasta enero del año siguiente. Tenemos las demandas, tenemos alfa 0.1, ya sabemos que vamos calculando y ponemos los valores en alfa 0.1, en alfa 0.5 y en alfa 0.9. Entonces, en alfa 0.1 tenemos 1055 más 0.1 por 1230 menos 1055. Eso nos da 1072.5, es decir, 1073 por la aproximación. En alfa del 5 de enero tenemos 1339 más 0.5 por 1230 menos 1339. Eso nos da 1284.5, aproximándolo 1285. Entonces tenemos en alfa 0.9 en enero 1385 más 0.9, 1230 más 1385 es igual a 1245.5, 1246 aproximado. Entonces tenemos acá que el verde es la demanda, aquí se ve cómo se aprecia en el gráfico, el alfa 0.1 es el azul, se mantiene, el alfa amarillo es el 0.5, tiene una gran variación, y el alfa 0.9 es el negro, el pico de valor. Entonces se rellenan los datos obtenidos de los periodos en la parte azul como resultado, como se puede observar. Se coloca el resultado de alfa 0.1, 0.5 y 0.9. Y bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención del suavizamiento exponencial.